Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre la iglesia relevante. Cuando hablamos de la iglesia relevante, estamos hablando no de cambiar el mensaje, pero sí tal vez ajustar el método para poder hablar el idioma de nuestra cultura, de nuestra comunidad actual. Y para esto creo que una muy buena ilustración podemos ver a través de la vida de Pablo. Cuando Pablo se encuentra en Atenas, allá tú lo vas a encontrar en Hechos capítulo 17. Y dice la palabra que Pablo está caminando en esa ciudad y llega a ese lugar y nota que esta gente es muy espiritual. Tanto de que tienen monumentos a diferentes dioses y aún tienen un monumento que dice ahí para el Dios desconocido. Eran tan espirituales que no querían equivocarse y dejar un Dios afuera. Entonces hacen un monumento y dicen, bueno, este está vacío por si nos hemos equivocado y hemos dejado un Dios fuera. Bueno, no queremos faltarle a ese Dios respeto y pusieron ese monumento. Ahora Pablo, de una manera muy relevante, él jamás cambia el mensaje, pero sí estudia su contexto, estudia a la gente y dice, ya sé por dónde les voy a entrar. Son muy espirituales y les empieza a decir, reconozco y veo que ustedes son personas muy espirituales, reconocen que hay diferentes dioses. Hay un monumento aquí para un Dios desconocido, yo les quiero hablar de ese Dios. Ese es el Dios mío. Y Pablo les entra, o es relevante a ellos, por lo que ellos estuvieran conociendo y pudieran hablar ese mismo idioma. Y dice Hechos 17:28, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Y Pablo les está diciendo, este Dios que ustedes no conocen, se lo quiero presentar. Y si nosotros estamos desconectados de este Dios, jamás vamos a estar conectados con el resto del mundo. Por lo tanto, les conviene que ustedes escuchen de este Dios. Y cuando Pablo les habla de esta manera, capta la atención de ellos. Y nos dicen, háblanos más de este Dios. Y es lo mismo que hace Pablo. Podemos ver en el Nuevo Testamento también cómo Jesús fue tan relevante con la gente de su día. Cuando Jesús habitó en esta tierra, podemos ver su relevancia. Él no solo se la pasó citando versículos bíblicos, pero cuando él se encontraba con cierta gente, los encontraba donde ellos estaban, mas nunca los dejaba él ahí. La palabra dice que un día él se encuentra con pescadores que no eran ni tan buenos pescadores porque esa noche no pescaron absolutamente nada. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Avienten las redes por el otro lado. ¿Y qué pasa? Pescan la mayor cantidad de pescados que ellos jamás habían pescado en su vida. De pronto un día él también se encuentra enseñando a una gran multitud. Se dice que más de 5,000 personas o 5,000 hombres, pero había mucho más porque claro, si va el hombre va su mujer y si va la mujer van también las criaturas. Había mucha gente ahí y se encuentran con hambre. ¿Y qué hace Jesús? No les cita solamente versículos bíblicos, sino que les alimenta y multiplica panes y peces. Relevante para esa gente. Vemos que el primer milagro que hizo Jesús, y tal vez por eso muchos de ustedes se han convertido en el cristianismo, fue cuando hizo agua en vino. Y te hiciste cristiano y corriste el garrafón de agua. Todavía es agua. Pensabas que le ibas a pompear y iba a salir bastante vino. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús relevante en esa boda? Lo que necesitaban no eran versículos bíblicos que se les citara, lo que necesitaban era vino para el banquete de la boda y fue lo que hizo Jesús, relevante. Y tú y yo podemos ser más relevante a nuestra comunidad, en nuestra cultura, si podemos conectarnos con ellos. Ahora, no te estoy diciendo que te conviertas mundano, no. No creo que el mundo está buscando a sí mismo, creo que el mundo está buscando algo diferente. Están buscando llenar ese vacío que está en su corazón. No saben todavía qué es, pero tú lo tienes. Y es mi esperanza que a través de esta charla, que tú seas animado y desafiado a que tu fe sea atractiva. ¿Estás conmigo? Tu cristianismo es relevante para quienes te están rodeando. Lo pueden notar en ti. Y no solo porque te la pasas citando versículos bíblicos, pero porque en realidad eres esa persona bondadosa, misericordiosa, que vive su fe y su fe es atractiva. Creo que hay algunas cosas que te puedo compartir que nos ayuda como iglesia a poder ver cómo podemos ser relevantes. Y una de ellas es conexión. Creo que conexión determina la relevancia de la iglesia. Mismo Jesús nos dijo esto, que yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, conexión. El que permanece en mí, dice. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Quieres ser relevante? A un tiempo actual, a un tiempo de hoy, conéctate con Jesús. Y a lo mejor dices, Darío,
Pero Jesús es muy anticuado. Es más, su palabra es la más vieja que existe en toda la existencia de la humanidad. Sí, pero Él es el gran creador y tú y yo la creación. Y Él conoce algo de la creación. Y si tú y yo nos conectamos con el creador, Él nos va a enseñar cómo ser más relevantes a su creación. ¿Estás conmigo? Pero si nunca nos conectamos a Él, ¿cómo vamos a ser relevantes? Si yo jamás me conecto con algo que no tengo gusto, pues bueno, nunca va a ser relevante eso para mí. Pero si me conecto con alguien, algo que sí tengo mucho gusto, bueno, me voy a conectar con eso, voy a conocer más de eso, en eso me la voy a pasar pensando, estudiando, y eso es lo que va a salir de mi boca. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a estar escrito en mi corazón. Y creo que el evangelio se vuelve poderoso cuando se conecta con lo que realmente está sucediendo. ¿A qué ser relevante? A un tiempo actual. Para que una vez más, en vez de que la gente empiece a voltear a su partido político, empiece a voltear a su Dios, que conoce todas las cosas. ¿Estás conmigo? Ya es tiempo, iglesia, que dejemos de vivir dentro de una burbuja. Porque de esa manera no seremos relevantes para nuestra comunidad. Es más, no seremos relevantes ni para nuestra propia familia. Otra cosa que nos puede ayudar como iglesia a ser relevante es utilidad determina la relevancia. Déjame te hago una pregunta. ¿Quién es el más relevante en Calcuta? ¿Un turista o la Madre Teresa? Un turista puede conocer mucho de ese lugar, pero la Madre Teresa tuvo un contacto genuino con la gente. Su amor se pudo ver. Su fe se pudo ver. Su bondad se pudo ver. ¿Quién fue más relevante? ¿Quién sigue siendo más relevante para la gente de Calcuta? La Madre Teresa. ¿Por qué? Porque ella fue útil en ese lugar. Cosas que para ti no son útiles, las descartas. No tienes uso para ellas. Pero cosas que son útiles para ti, tú las vas a usar y las vas a poner en práctica. Y dice la palabra en 2 Timoteo: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Creo que el mayor desafío para los cristianos es que vivan vidas relevantes. Y muchas veces nuestro mayor desafío es en nuestras mentes, porque estamos desconectados de un mundo. Porque muchos son muy rápidos para apuntar el dedo y señalar lo que está mal en las vidas de otras personas, en vez de extender una mano abierta para poder tomarlos con brazos amorosos y cariñosos y ayudarlos, en vez de demostrarles sus fallas. La mentalidad creo que limita la relevancia. Pararse y señalar el dedo, creo que jamás ha ayudado a ninguna persona. Imagínate que alguien se está ahogando y llegas en tu bote y tienes 2 cosas en tu bote. Una de ellas es un salvavidas y la otra cosa es un microondas. Y la persona se está hundiendo y tomas tú el microondas y le dices: mira, te quiero regalar este microondas. Buenísimo. Es de acero inoxidable, tiene reloj y le puedes poner también alarma. Buenísimo para que no te quedes dormido en las mañanas, cuando vengas a oración a las 6 de la mañana. Te calienta la comida rápido. Las palomitas te las hace en 2 minutos con 35 segundos, ya lo tengo calculado. Y le dices: ahí te va, está buenísimo, y se lo avientas. Al pobre hombre lo vas a terminar de ahogar. Ahora, la verdad es que todo lo que le dijiste sobre el microondas es cierto, pero no es la verdad que necesitaban en ese momento. Lo que necesitaban era un salvavidas. ¿Estás conmigo? Y creo que de esa manera debe vivir la iglesia, de una manera relevante. Otra manera que creo que la iglesia puede ser relevante es la relevancia sabe en qué temporada estamos. La misma palabra nos dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. 2 cosas que podemos aprender aquí. Dice que cuando andamos en la carne, eso está hablando vivir en un mundo físico, y tienes un cuerpo físico, y tienes ojos que ven y palpan, manos que palpan cosas físicas. Eso es andar en la carne. Pero también nos dice que no luchamos contra la carne, y lo que aquí está hablando es hablando sobre cosas espirituales.
Es decir, no nos navegamos por solo lo que vemos, nos navegamos también por fe, por las cosas que no vemos. Y yo creo que para que una persona sea relevante, tiene que tener un conocimiento de estas dos cosas, del poder andar en lo físico, pero también al mismo tiempo reconocer la lucha espiritual en la que estamos. Ahora, hay personas que entienden el andar en la carne muy bien. Son personas, creo yo, que tienen una buena educación, un buen trabajo, tienen su casa en orden y siempre bien limpia, tienen su carro bien encerado, tienen un negocio muy bueno, pero sus vidas espirituales no tanto, porque el Dios de ellos viene siendo la educación, y porque viven en un país donde es de miel y leche y no hay necesidad de un Dios, por lo tanto descartan a Dios. Son personas que creo que saben el andar en la carne muy muy bien. Pero hay otras personas que son opuestas a esas personas, que saben muy bien lo que es el luchar en las cosas espirituales. Son personas que pronto atan al enemigo, lo echan fuera de la casa, lo echan fuera de su trabajo y de todo lo demás. Son gente que tú quieres llamarles para que sean contigo guerreros de oración, pero cuando la compañía de utilidad de luz les corta la electricidad, le echan la culpa al demonio, cuando no, deben de pagar sus biles. Y hay gente que sobre espiritualizamos todas las cosas. Recuerdo hace unos años, me junté con unos amigos y planeamos que el siguiente día íbamos a ir a cierto lugar para recoger unas cajas de ropa que nos estaban regalando. Después tomaríamos esas cajas de ropa y las íbamos a regalar a personas que tenían esa necesidad. Y nombramos a diferentes personas responsables de diferentes cosas. Y llegó el siguiente día en la mañana y llegué ahí. Y oiga, la persona que estaba encargada del remolque llegó con un remolque en peores condiciones de mi abuela. Y las llantas, los neumáticos de ese remolque estaban como muchos hombres aquí, calvos. O sea, perdóname Dios. Y en mí dije, wow. Y le llamo la atención y le digo, oye, estos neumáticos no van a aguantar, y menos con peso. Y me dijo, no hay problema, ya oré. Fuimos a ese lugar, cargamos ese remolque con bastantes cajas, eran como 18 cajas de ropa. Y estábamos regresando de ese lugar, y la trailer como que ahí venía, muy apenitas. Oiga, a medio camino que truena uno de esos neumáticos. Nos bajamos del vehículo y esta persona se empieza a reprender al demonio, porque dice que fue culpa del demonio que se reventó una llanta. Le digo, no, fue culpa tuya por descuidarte. ¿Qué estoy hablando aquí? Andar en la carne, pero luchar con cosas que no son de la carne. Una persona relevante es una persona que sabe dar buen testimonio mientras que vive en esta vida a través de un cuerpo físico, pero no descarta lo espiritual que Dios quiere que nosotros seamos. Esa es una persona, un buen cristiano. La relevancia con Dios nos hace relevantes a nuestro alrededor. Cuando tú y yo podemos vivir una vida sana y saludable vertical, vamos a saber vivir una vida horizontal de esa misma manera. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ayudar a poder hacer eso. Evidencia es que Dios produce un cambio también en cada uno de nosotros. Dios te revela ese propósito. La persona que antes era, Dios te cambia para que seas la persona que Él quiere que tú seas. Lo está haciendo conmigo y sé que también lo puede hacer contigo. Y parte de esto es que debemos y tenemos que mantenernos flexibles y moldeables. Simplemente porque las cosas se hicieron de cierta manera en el tiempo pasado no quiere decir que siempre se van a hacer así. Ahora, no te estoy hablando de cambiar el mensaje. Hay una cosa que dentro del ministerio jamás se va a cambiar, y ese es el mensaje. Pero sí podemos ajustarnos tú y yo y cambiar el método en cómo comunicamos este mensaje. Hechos 13:36 nos dice esto, que ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados. Clave aquí, sirvió a su propia generación. Él no hizo las cosas como tal vez sus antepasados lo hicieron. Él tuvo que adaptar las cosas para su generación. Y tú y yo hoy en día no vamos a hacer las cosas exactamente como nuestros antepasados lo hicieron, aunque hay unas cosas muy buenas que sí podemos y debemos de aplicar.
Pero tú y yo hoy en día tenemos que ser prácticos y relevantes para nuestra generación de hoy, la actual. Y cuando tú y yo podemos hacer eso, también estamos sembrando semillas en la próxima generación, que son nuestros hijos. Los propósitos de Dios para su iglesia, esos jamás van a cambiar. Pero el método en que los compartimos es muy posible que sí. Nuestro mensaje de transformación nunca debe de cambiar, mientras que la transformación de nuestra presentación debe de adaptarse a los nuevos idiomas de nuestra generación actual. ¿Estás conmigo? ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios, no solamente para nuestra generación, pero también para la próxima. Hay algunas personas que dicen: Darío, yo solo quiero estar a los pies de Cristo. Y es muy bueno y se escucha muy espiritual, pero déjame te digo, Jesucristo continuamente se está moviendo. Y te lo compruebo, porque Él mismo dijo allá en Lucas: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Aquí estamos hablando de un movimiento, y me siga. Es decir, no te quedes igual, no te quedes como antes eras. Si quieres ser un discípulo, un seguidor de Jesús, tienes que seguirlo a Él. Tienes que estar en ese movimiento. La mayoría de los milagros que nuestro Señor Jesús hizo no fueron ni en el templo, sino que fue afuera, con gente, en la comunidad donde ellos se encontraban. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto nos describe a nosotros el día de hoy. Tú y yo debemos de hacer Jesucristo para nuestros familiares, en nuestras escuelas, en los hospitales, en mi empresa, en aquellos lugares donde Dios me ha llevado a hacer vida. Es la única manera tal vez que Dios puede ir a ese lugar con esa gente, porque muchas veces esa gente jamás vendría a una iglesia, pero Dios te está llevando a ti. ¿Estás conmigo? Ahora, evidencia de que estás viviendo una vida relevante, te lo quiero compartir. Una de ellas es influencia. Tú vas a tener influencia con gente que te está rodeando. ¿Por qué? Porque creo que Dios te lo da de esa manera, para que compartas a Jesucristo con otra gente. Y parte de nuestro mandato como iglesia es poder alcanzar a otras personas, y no necesariamente arrastrarlos a la fuerza a la iglesia, pero sino a través de tu vivir, que ellos puedan ver tu fe, tu relación con Dios, y sea tan atractiva que dicen: yo quiero lo que tú quieres. ¿Te ha pasado que a lo mejor gente ha comentado eso de ti? ¿Por qué tú siempre andas con una sonrisa? ¿Por qué tú siempre andas con un gozo? O si no lo han dicho de ti, a lo mejor tú lo has dicho de alguien más. ¿Y esa persona qué es lo que trae? ¿Qué es lo que toma? ¿Qué es lo que fuma? ¿O qué? Yo quiero lo que ellos tienen. No, lo que ellos tienen es a Jesucristo. Y Él trae un gozo y una paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Y Dios quiere depositar eso en ti, para que otra gente a través de ti puedan ver a Dios en tu vida. ¿Sale? Influencia. Es mi corazón poder pastorear una iglesia que sea influyente en su comunidad. ¿Para qué? Para que gente pueda venir a los pies de Cristo. ¿Sabes? Yo creo que Dios no solamente puede hacer milagros en nosotros, pero también Dios puede hacer milagros a través de nosotros. Hechos 6:7 nos dice: y la palabra de Dios se difundía. ¿Cómo es que en aquel entonces, hace 2000 años, cuando no tenían internet, cómo vivía esa gente sin internet? ¿Cómo es que la palabra se difundía? Ellos no podían usar la televisión para comerciales, no usaban nada de eso. Pero ¿cómo? A través de la presencia del Espíritu Santo en cada persona, la palabra seguía avanzando. Tú sabes que esta iglesia Palm Valley, no gastamos ningún 5 en publicaciones, en anuncios. La mejor publicación que esta iglesia puede tener es nuestro testimonio. Porque gente sigue viniendo porque ve tu fe, y tu fe es tan atractiva que lleva a otros a decir: yo quiero lo que tú quieres. Y de esa manera nos da oportunidad para invitarlos a la iglesia. Ahora, si tú estás viviendo una vida de amargado, no les digas por favor que vienes aquí, vas a manchar el nombre. Diles que vas a otra iglesia. Cuando vives tu vida de una manera relevante, la palabra sale a la luz. La gente lo va a ver a través de tu vida y van a decir: yo quiero lo que tú quieres. Yo quiero ser ese tipo de hombre, yo quiero ser ese tipo de mujer. Hay que vivirla.
Ahora, también cuando eres una persona relevante, déjame te digo, va a venir oposición. El evangelio es poder de Dios, pero vendrá oposición, porque tendrás oposición del mundo impenitente y también de iglesias irrelevantes. Hay una batalla por estas almas, sí, por cada una de ellas. Y déjame te digo que la batalla, gracias a Jesucristo, ya se ganó. ¿Por qué te digo esto? Porque no quiero que te desanimes cuando venga esa oposición a ti. Espérala. Es más, si no te ha llegado, pele el ojo porque ahí viene. Pero no te lo digo para que tengas miedo, sino que mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos: les he dado potestad sobre serpiente y escorpión, y ninguna fuerza del enemigo puede causarles daño. Tú y yo no tenemos que pelear esa batalla porque ya se ganó. Lo que sí tenemos que estar, iglesia, es despiertos y alertas y mantenernos en el camino que Dios quiere mantenernos. Esa es la batalla en la que tú y yo nos encontramos el día de hoy. Por último, creo que cuando tú eres una persona relevante en tu contexto, va a venir favor sobre ti. La misma palabra dice que alabando a Dios y teniendo favor, ¿con quién? Con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Creo que favor es resultado de relevancia. Aquí en Hechos está hablando de la primera iglesia, si tú quieres. Y la palabra dice que ellos compartían de lo que tenían. Ellos eran unas personas muy relevantes. No solo citaban la palabra de Dios, pero la compartían a través de su vivir. Y su fe fue tan atractiva que ellos tenían favor con todo el pueblo, al grado de que dice la palabra que ellos crecían en número día tras día. Creo que si tú quieres ver una iglesia relevante el día de hoy, tú vas a ver una iglesia que siempre está en crecimiento. Iglesias que tal vez no están en crecimiento, no sabré decirte, pero una iglesia que siempre está en crecimiento es porque tal vez algo están haciendo bien. Y sabes, no es porque tienen el mejor pastor, no, es porque tienen gente que genuinamente está enamorada de Dios, que cree en Dios, que depositan su fe en Dios y viven su fe, y su fe es visible, y otra gente quiere lo que tú quieres. Que Dios nos use para hacer su conducto a almas que necesitan de Él. ¿Estás conmigo? Que otros puedan ver el amor y la gracia de Dios a través de la manera en que vives tu fe. Yo sé que vas a vivir tu fe de una manera relevante. ¿Lo recibes, iglesia? Te voy a pedir que te pongas de pie conmigo.